Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La superficie. Kyle Brennan siempre se había sentido cómodo en profundidades que aterrorizarían a la mayoría de los hombres. A 200 pies bajo la superficie del Golfo, rodeado de toneladas de acero y el peso aplastante del océano, encontraba una paz que se le escapaba en tierra firme. La plataforma de perforación petrolífera, Deepwater Phoenix, había sido su segundo hogar durante los últimos 8 años, donde su reputación como supervisor de seguridad se había forjado sobre una voluntad de hierro y una memoria implacable para cualquiera que tomara atajos. A sus 34 años, Kyle poseía las manos curtidas de un hombre que se había ganado cada callo y unos ojos que no se perdían nada. Sus colegas lo respetaban porque nunca les pedía que hicieran algo que él mismo no haría, y le temían porque nunca olvidaba un error. En una industria donde un solo descuido podía matar a docenas, el perdón era un lujo que Kyle no podía permitirse. Su esposa, Mónica, una vez había amado esa intensidad. Se habían conocido en una barbacoa de la empresa hacía 7 años, cuando ella trabajaba como coordinadora de eventos corporativos para Brennan Industries. Irónicamente, no tenían ningún parentesco a pesar del apellido compartido. Mónica era todo lo que Kyle no era: espontánea donde él era metódico, social donde él era solitario, optimista donde él calculaba riesgos. Ella aportaba ligereza a su mundo estructurado, y él aportaba estabilidad al caótico mundo de ella. Su hijo, Tommy, tenía ahora 5 años, una versión en miniatura de la intensidad de Kyle envuelta en la sonrisa contagiosa de Mónica. Durante las rotaciones de un mes de Kyle en la plataforma, Mónica le enviaba vídeos de Tommy construyendo elaborados castillos de arena con la misma precisión paciente que Kyle usaba para construir protocolos de seguridad. Esos destellos de su hogar eran el ancla de Kyle durante el aislamiento del trabajo en aguas profundas. Pero últimamente, algo había cambiado en esos vídeos. Mónica parecía distraída, sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Sus videollamadas se hicieron más cortas, llenas de pausas incómodas donde antes la conversación fluía. Cuando Kyle le preguntó al respecto durante su último permiso en tierra, ella culpó al estrés de su nuevo trabajo en Meridian Marketing, donde había empezado a trabajar hacía 6 meses después de que Brennan Industries redujera su departamento de eventos. Kyle había conocido al nuevo jefe de Mónica, Derek Bass, en una fiesta de Navidad de la empresa. Todo en aquel hombre le crispaba los nervios a Kyle, desde su pelo perfectamente peinado y su reloj caro hasta la forma en que sus ojos se detenían en Mónica. Derek era el tipo de ejecutivo de habla suave que nunca había trabajado un día en su vida, del tipo que tomaba decisiones desde oficinas con climatización controlada sobre hombres que arriesgaban sus vidas en condiciones brutales. Pero Mónica se había reído de las preocupaciones de Kyle. «Estás siendo paranoico», había dicho, golpeándole el hombro juguetonamente. «Derek es simplemente un entusiasta del trabajo. Ya sabes cómo son estos tipos de marketing». Kyle no lo sabía. Ese era exactamente el problema. Ahora, mientras estaba a la cubierta de observación de la plataforma, viendo el sol ponerse sobre las interminables aguas del Golfo, Kyle sintió el peso familiar de la intuición que lo había mantenido vivo en situaciones peligrosas. Algo andaba mal en casa, y cada instinto le gritaba que Derek Bass estaba en el centro de todo. Su supervisor, Mac Henderson, se unió a él en la barandilla. Mac era uno de los pocos hombres a los que Kyle respetaba genuinamente. Un veterano con 30 años de experiencia que había empezado en las plataformas petrolíferas cuando la seguridad era una ocurrencia tardía y había sobrevivido a base de puro instinto y voluntad de hierro. «¿Has estado distraído últimamente?», observó Mac, su rostro curtido surcado por la preocupación. «¿Todo bien en casa?». Kyle consideró la pregunta. En su mundo, no se compartían problemas personales. La debilidad era contagiosa y mortal. Pero Mac se había ganado el derecho a preguntar. «Solo un presentimiento», dijo Kyle finalmente. «Ya sabes cómo es». Mac asintió. En su negocio, los presentimientos eran datos. La intuición te mantenía vivo cuando los instrumentos fallaban y los protocolos se rompían. «Tómate un tiempo personal cuando regresemos de la rotación», sugirió Mac. «A veces necesitas ir a tierra y encargarte de las cosas antes de que ellas se encarguen de ti». Kyle estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono satelital. Las llamadas personales durante la rotación eran raras y normalmente significaban una emergencia. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció. «Kyle Brennan», respondió. «Señor Brennan, soy Carol Winters de los Servicios de Protección Infantil. Le llamo por su hijo, Tommy». El mundo pareció inclinarse. Kyle se agarró a la barandilla mientras la voz de la mujer continuaba, profesional pero urgente.
Tommy fue encontrado deambulando por el centro de la ciudad alrededor de la medianoche. Estaba solo, desorientado, y cuando le preguntamos dónde estaba su madre, dijo, el amigo de mamá me dijo que me fuera. De fondo, Kyle pudo oír a su hijo llorar, no las lágrimas normales de un niño, sino los sollozos rotos de alguien cuyo mundo se había hecho añicos. Quiero a mi papá. La voz de Tommy resonó a través del teléfono. Quiero ir a casa. Mac echó un vistazo al rostro de Kyle y ya se dirigía hacia el centro de comunicaciones antes de que Kyle pudiera hablar. En cuestión de minutos, el helicóptero de emergencia estaba siendo preparado para una extracción no programada. Mientras Kyle recogía a su equipo, su mente ya trabajaba con la fría precisión que lo había mantenido vivo en innumerables emergencias. Mónica y Derek pensaban que estaba atrapado en el mar, indefenso e inconsciente. No tenían idea de lo que se les venía encima. Pero lo aprenderían. Capítulo 2. La presión aumenta. El viaje en helicóptero de regreso a la costa le dio a Kyle 90 minutos para pensar, y eso fueron 90 minutos de más. Para cuando aterrizaron en el helipuerto del continente, había construido y descartado una docena de escenarios, cada uno más oscuro que el anterior. Las explicaciones razonables, emergencia médica, crisis familiar, malentendido, se evaporaron cuando repasó las palabras de Tommy. El amigo de mamá me dijo que me fuera. Carol Winters lo recibió en los servicios infantiles, una mujer cansada de unos 50 años cuyos ojos albergaban el tipo de compasión que proviene de ver demasiado. Tommy corrió a los brazos de Kyle con una desesperación que rompió algo fundamental en el pecho de Kyle. «Papá», sollozó Tommy, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de Kyle como si temiera que pudiera desaparecer. Tenía miedo. Estaba oscuro y no podía encontrar a mamá. Kyle abrazó a su hijo mientras Carol explicaba lo que sabían. Un guardia de seguridad de un edificio de oficinas del centro había encontrado a Tommy alrededor de la medianoche, todavía en pijama, deambulando por el garaje. Estaba deshidratado y agotado, pero físicamente ileso. Al ser interrogado, Tommy solo pudo decir que el amigo de mamá le había dicho que se fuera de casa y que mamá estaba demasiado ocupada para cuidarlo. Hemos estado intentando localizar a su esposa desde las 2 de la madrugada, dijo Carol. Su teléfono va directo al buzón de voz y no hay respuesta en su domicilio. Kyle sabía por qué. Mónica pensaba que él estaba a salvo en la plataforma, incomunicado durante 3 semanas más. Ella y Derek probablemente estaban celebrando su libertad, ajenos al hecho de que su descuido acababa de exponerlo todo. ¿Puedo llevarlo a casa?, preguntó Kyle. Por supuesto. Tendremos que hacer un seguimiento, pero dadas las circunstancias y su horario de trabajo, entendemos que esto puede ser complicado. Kyle firmó la documentación necesaria, su firma firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. Mientras conducían a casa en su camioneta, todavía aparcada en el helipuerto desde su último permiso en tierra, Tommy se durmió en su silla de auto, emocionalmente agotado. La casa estaba a oscuras cuando llegaron a las 3 de la madrugada. Kyle llevó a Tommy adentro, observando los detalles con la atención metódica que lo había hecho excepcional en su trabajo. El coche de Mónica no estaba. Su bolso de viaje favorito faltaba en el armario. Lo más revelador, la botella de vino cara que Kyle había estado guardando para su aniversario había desaparecido de la encimera de la cocina. Kyle acostó a Tommy en su propia habitación y luego registró sistemáticamente la casa. En la cómoda de Mónica, escondido debajo de ropa de gala que rara vez usaba, encontró un teléfono desechable. El historial de mensajes era breve pero condenatorio. Derek. ¿Caste despejada esta noche? K está en la plataforma por 3 semanas. Mónica, por fin. No puedo esperar a liberarme de esta farsa. Derek, ya era hora. Empaca lo que necesites. Ya resolveremos lo del niño más tarde. Mónica, está dormido. Ni siquiera se dará cuenta de que me he ido. Kyle se sentó en su oscura sala de estar, la respiración constante de Tommy audible a través del monitor de bebé, y dejó que la rabia se asentara en algo más frío y peligroso. Mónica no solo lo había engañado, había abandonado a su hijo para continuar con su aventura. En el mundo de Kyle, eso era imperdonable. Cogió su teléfono y llamó al número habitual de Mónica. Saltó el buzón de voz, tal como había dicho Carol. Pero Kyle sabía que ella revisaría sus mensajes tarde o temprano. Mónica, soy Kyle. Estoy en casa. Tommy está conmigo. Cuando termines con lo que sea que estés haciendo, tenemos que hablar. El mensaje fue tranquilo, incluso casual. Que pensara que todavía tenía tiempo para inventar una historia. A continuación, llamó a su abogado, Ben Crawford, despertándolo a pesar de la hora temprana. Ben se había encargado de los contratos y las pólizas de seguro de Kyle, pero lo que es más importante,
era una de las pocas personas que realmente entendía la naturaleza metódica de Kyle. Kyle, Jesús, ¿qué hora es? Ven, necesito que inicies los trámites de divorcio. Abandono, adulterio, lo que sea que me dé la custodia total de Tommy. Hubo una pausa. ¿Qué ha pasado? Kyle explicó la situación en términos clínicos. Ben, para su crédito, no perdió el tiempo en simpatía o tópicos. Empezaré el papeleo, pero tienes que tener cuidado aquí. Documenta todo, pero no hagas nada que pueda perjudicar tu caso de custodia. Entiendo. Kyle, lo digo en serio. Sé cómo operas en la plataforma, control absoluto, tolerancia cero con los errores. Esto es diferente. La ley no siempre recompensa a la persona que tiene la razón. Kyle terminó la llamada sin responder. Ben era un buen abogado, pero no entendía la verdad fundamental que Kyle había aprendido en su peligrosa profesión. A veces la ley era un lujo que no podías permitirte. Al amanecer, Kyle preparó el desayuno y despertó a Tommy con delicadeza. Su hijo estaba confundido pero tranquilizado por la presencia de su padre. Comieron juntos en un cómodo silencio hasta que Tommy hizo la pregunta que Kyle había estado temiendo. ¿Dónde está mamá? Kyle miró a los ojos confiados de su hijo y tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Mamá tomó algunas malas decisiones, amigo. Pero papá se va a asegurar de que estés a salvo. Va a volver. La voz de Kyle era firme como el acero cuando respondió. No si puedo evitarlo. Capítulo 3. Las profundidades. Mónica finalmente llamó esa tarde, su voz tensa por el pánico cuando Kyle respondió al primer timbrazo. Kyle, ¿qué haces en casa? Se supone que debes estar en la plataforma por 3 semanas más. Extracción de emergencia, dijo Kyle con calma, acomodándose en su sillón de la sala desde donde podía ver a Tommy jugar con sus bloques de construcción. Encontraron a nuestro hijo deambulando por las calles a medianoche. Qué curioso, no estabas aquí. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Kyle se preguntara si la llamada se había cortado. Cuando Mónica habló de nuevo, su voz había cambiado al tono defensivo que la había oído cuando la pillaban mentiras más pequeñas. Tuve una emergencia de trabajo. Derek necesitaba que me ocupara de un cliente en crisis. Hice arreglos para que la señora Patterson de al lado cuidara a Tommy, pero debe haberse quedado dormida. Kyle casi admiró la fluidez de la mentira. La señora Patterson tenía 73 años y había estado en el hospital por una cirugía de cadera durante las últimas 2 semanas, un hecho que Mónica sabría si hubiera estado en casa. Eso es extraño, dijo Kyle. La señora Patterson ha estado en el hospital desde el martes pasado. Llamé para comprobarlo. Otra pausa. Kyle, puedo explicarlo todo. Estar en casa en una hora. Sin prisa. Tommy y yo nos lo estamos pasando bien. Incluso podríamos pedir pizza. Kyle, una cosa más, Mónica. Encontré tu teléfono desechable. La línea se cortó. Kyle sonrió sombríamente y fue a unirse a su hijo, que estaba construyendo una elaborada torre con una precisión metódica que le recordaba a sí mismo a esa edad. Jugaron juntos hasta la hora de dormir de Tommy, y Kyle le leyó las mismas historias de aventuras sobre exploradores valientes que su propio padre le había leído a él. Después de que Tommy se durmiera, Kyle se sentó frente a su ordenador y comenzó la investigación metódica que era su especialidad. Derek Bass, descubrió, era más interesante de lo que su pulida superficie sugería. El hombre había trabajado para 5 empresas de marketing diferentes en 7 años, siempre marchándose en circunstancias vagas que involucraban reestructuración o realineación estratégica. Su perfil de LinkedIn estaba cuidadosamente seleccionado, pero los vacíos laborales sugerían un patrón de inestabilidad que su ropa cara y su actitud segura ocultaban. Más interesante era la situación financiera actual de Derek. Una inmersión profunda en los registros públicos reveló a un hombre que vivía muy por encima de sus medios legítimos. Un ático en el centro, pagos de un coche de lujo y membresías en clubes de campo que pondrían en aprietos incluso el salario de un exitoso director de marketing. O Derek tenía dinero de familia, o estaba financiando su estilo de vida a través de medios que no sobrevivirían a un escrutinio cercano. Kyle todavía estaba investigando cuando oyó el coche de Mónica en la entrada a las 11 de la noche. Permaneció sentado frente a su ordenador mientras ella entraba, notando cómo se había tomado el tiempo de cambiarse de ropa y arreglar su apariencia antes de volver a casa. Incluso ahora, estaba tratando de controlar la narrativa. Kyle, tenemos que hablar. Él se giró para mirarla, con una expresión neutral. Mónica se veía hermosa como siempre, pero Kyle ahora veía el cálculo detrás de su sonrisa, la forma en que se posicionaba para parecer vulnerable y arrepentida. Te escucho. Las cosas han sido difíciles últimamente.
Estás fuera tanto tiempo, y me he sentido sola. Derek, empezó como una simple amistad, pero no te mentiré más. Siento algo por él. Kayla sintió como si ella estuviera informando del tiempo. Y Tommy, nunca quise que se viera afectado. Derek y yo solo necesitábamos algo de tiempo para aclarar las cosas. Pensé que la señora Patterson lo estaba cuidando. Pensabas que una mujer que ha estado en el hospital durante 2 semanas estaba cuidando a nuestro hijo. La máscara de Mónica se deslizó ligeramente. Cometí un error. La gente comete errores, Kyle. No, dijo Kyle en voz baja. Tomaste una decisión. Elegiste abandonar a nuestro hijo para pasar la noche con tu amante. Eso no es un error. Eso es lo que eres. Kyle, por favor. Sé que esto es difícil, pero podemos superarlo. Terapia de pareja, lo que necesites. Kyle se levantó, y algo en su movimiento hizo que Mónica diera un paso involuntario hacia atrás. En el peligroso mundo de la perforación petrolífera, Kyle había aprendido a proyectar autoridad absoluta cuando había vidas en juego. Esa misma presencia ahora llenaba la habitación como una tormenta que se avecinaba. Mónica, quiero que escuches con mucha atención. Tienes hasta mañana por la noche para empacar tus pertenencias personales y marcharte de esta casa. Ya he solicitado el divorcio y la custodia total. Si lo impugnas, me aseguraré de que cada detalle de cómo abandonaste a nuestro hijo se haga público. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Renunciaste a esos derechos cuando dejaste a Tommy solo para seguir con tu aventura. Ben Crawford te explicará los detalles legales mañana. La compostura de Mónica finalmente se resquebrajó. Bastardo. ¿Crees que puedes controlarlo todo, como en tu preciosa plataforma petrolífera? Pues bien, Derek y yo no nos dejaremos intimidar por tus amenazas. Kyle sonrió, y Mónica dio otro paso hacia atrás. Bien. Esperaba que involucraras a Derek en esta conversación. De hecho, insisto en ello. Algo en el tono de Kyle hizo que la ira de Mónica flaqueara. ¿Qué quieres decir? Dile a Derek que me gustaría reunirme con él en privado. De hombre a hombre. Kyle, no puedes. ¿No puedo qué? Mónica, ¿tener una conversación con el hombre que se acuesta con mi esposa? El hombre que ayudó a convencerte de que abandonaras a nuestro hijo. La voz de Kyle se mantuvo conversacional, pero la temperatura en la habitación pareció bajar. Dile a Derek que a Kyle Brennan le gustaría mucho discutir el futuro con él. Mónica retrocedió hacia la puerta, sus instintos finalmente registrando el peligro que la tranquila conducta de Kyle ocultaba. Le enviaré la dirección de Derek a tu teléfono, continuó Kyle. Nos reuniremos mañana por la noche. A las 8. Kyle, esto es una locura. No puedes amenazar a la gente. No estoy amenazando a nadie, Mónica. Simplemente estoy sugiriendo que Derek y yo necesitamos tener una discusión sobre límites y consecuencias. Después de todo, él ha estado tomando decisiones que afectan a mi familia. Es justo que yo pueda tomar algunas decisiones que afecten a la suya. Mónica huyó de la casa, y Kyle escuchó su coche acelerar en la noche. Fue a ver a Tommy, que dormía plácidamente, y luego volvió a su ordenador para continuar su investigación sobre Derek Bass. Al amanecer, Kyle había compilado un perfil completo de su objetivo: la inestabilidad financiera de Derek, su patrón de salidas laborales, su costoso estilo de vida, lo más interesante, su completa falta de experiencia con hombres verdaderamente peligrosos. Kyle había pasado años trabajando con gente que entendía que algunas líneas, una vez cruzadas, conducían a consecuencias que ninguna cantidad de encanto o dinero podía deshacer. Derek estaba a punto de recibir una lección sobre esas consecuencias. El juego ya no consistía en salvar su matrimonio o proteger sus sentimientos. Se trataba de proteger a su hijo y asegurarse de que las personas que habían amenazado la seguridad de Tommy entendieran el precio de sus elecciones. Kyle cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas a colegas que le debían favores, hombres que trabajaban en industrias donde los problemas se resolvían con métodos que los ejecutivos corporativos nunca encontraban. Derek Bass no tenía ni idea de lo que se le venía encima, pero estaba a punto de aprender que algunas profundidades eran demasiado peligrosas para explorarlas. Capítulo 4. Prueba de presión. Derek Bass vivía en un ático en el centro que gritaba nuevo rico e inseguridad. Kyle observó el edificio desde el otro lado de la calle, notando la seguridad mínima, la entrada única y el garaje que proporcionaría una privacidad perfecta. Todo en las elecciones de Derek sugería a un hombre que nunca había considerado que sus acciones pudieran tener consecuencias de las que no pudiera salir con encanto o dinero. Kyle había pasado el día haciendo arreglos. Tommy se quedaba con la esposa de Mac Henderson, Linda, que había criado a 3 niños y entendía que a veces las emergencias requerían flexibilidad.
Linda no había hecho preguntas cuando Kyle explicó que necesitaba ocuparse de algunos asuntos urgentes relacionados con la partida de Mónica. Ese niño tiene buena madera, había dicho Linda, viendo a Tommy construir un fuerte en su sala de estar. No te preocupes por él. Algunas situaciones necesitan ser manejadas antes de que empeoren. Linda entendía. Mac le había contado suficientes historias sobre la metodología de Kyle como para saber que esto no se trataba de emoción o venganza. Se trataba de eliminar una amenaza para su familia con el mismo enfoque sistemático que usaba para prevenir accidentes de perforación. A las 7:45 de la tarde, Kyle entró en el edificio de Derek por el garaje. El sistema de seguridad era ridículamente inadecuado. Un teclado básico que Kyle eludió con herramientas que había adquirido durante sus años trabajando con sistemas electrónicos sofisticados. Tomó el ascensor hasta el piso 20, sus movimientos tranquilos y decididos. Derek abrió la puerta vistiendo una camisa de seda cara y el tipo de sonrisa segura que sugería que todavía pensaba que esto era una negociación entre hombres civilizados. Kyle. Entra. Mónica me dijo que querías hablar. Debo decir que admiro a un hombre que puede discutir las cosas racionalmente. Kyle entró en el ático, observando las ventanas del suelo al techo, los muebles caros y la botella de vino en la mesa de centro, la misma cosecha que había estado guardando para su aniversario. Derek la había abierto, un insulto deliberado que confirmaba todo lo que Kyle necesitaba saber sobre el carácter del hombre. Bonito lugar, observó Kyle. Debe ser caro con el sueldo de un director de marketing. La sonrisa de Derek flaqueó ligeramente. He tenido suerte con las inversiones. Kyle se acercó a las ventanas, mirando la calle 20 pisos más abajo. ¿Sabes, Derek? Paso la mayor parte de mi tiempo trabajando en alturas donde un solo error puede matarte al instante. Te enseña a ser muy cuidadoso con la evaluación de riesgos. Estoy seguro de que sí. Mira, Kyle, quiero que sepas que Mónica y yo nunca tuvimos la intención de que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. Estas cosas a veces simplemente suceden. Kyle se apartó de la ventana, su expresión sin cambios. Cosas como abandonar a un niño de 5 años para que pudieran pasar la noche juntos. La confianza de Derek se estaba resquebrajando visiblemente. Eso fue un malentendido. Mónica pensó que había arreglado la supervisión. Mónica pensó que una mujer hospitalizada estaba cuidando de mi hijo. Pero, ¿sabes lo que yo creo, Derek? Creo que a ninguno de los dos le importó un bledo lo que le pasara a Tommy mientras consiguieran lo que querían. Espera un momento. Kyle se movió con la repentina eficiencia de un hombre acostumbrado a las emergencias. Derek se encontró presionado contra la ventana, la mano de Kyle agarrando su camisa cara, las luces de la ciudad girando vertiginosamente debajo. Déjame explicarte algo sobre las consecuencias, Derek. En mi línea de trabajo, el descuido no solo hace que te despidan, hace que la gente muera. Así que tenemos tolerancia cero con los individuos que ponen a otros en riesgo por su egoísmo. El rostro de Derek se había puesto pálido. Su confianza anterior se evaporó al darse cuenta de que Kyle no estaba allí para una discusión civilizada. Kyle, por favor, hablemos de esto razonablemente. Estoy siendo razonable. Lo razonable sería asegurar que las personas que pusieron en peligro a mi hijo entiendan que sus acciones tienen consecuencias permanentes. Kyle soltó a Derek, quien tropezó hacia atrás, su camisa rota y su compostura destrozada. Esto es lo que va a pasar, Derek. Vas a terminar tu relación con mi esposa inmediatamente. Vas a encontrar empleo en otra ciudad, preferiblemente al otro lado del país. Y vas a rezar para que nunca tenga motivos para volver a pensar en ti. Derek se enderezó la camisa, recuperando parte de su arrogancia. No puedes amenazarme. Llamaré a la policía. Kyle sonrió, y Derek dio un paso involuntario hacia atrás. Adelante. Diles que Kyle Brennan te visitó para hablar sobre tu aventura con su esposa. Diles cómo ayudaste a convencer a esa esposa de que abandonara a su hijo. A ver qué tan comprensivos son con tu situación. La bravuconería de Derek se desmoronó. Mónica dijo que eras controlador, pero esto es una locura. No, Derek. Locura sería lo que haría si no sigues mis sugerencias. Verás, he pasado el día aprendiendo sobre tu situación financiera, tu costoso estilo de vida, tu patrón de dejar trabajos en circunstancias misteriosas, tu completa falta de medios legítimos para permitirte este lugar. El rostro de Derek se puso blanco. No puedes. Puedo, y lo he hecho. Es increíble lo que puedes descubrir sobre alguien cuando aplicas la misma atención al detalle que mantiene a la gente viva en situaciones peligrosas. ¿Te gustaría saber lo que encontré? Derek se hundió en su caro sofá. La lucha se había ido de él.
Encontré a un hombre que vive muy por encima de sus posibilidades, con lagunas en su empleo que sugieren interesantes estrategias de supervivencia. Encontré registros financieros que no cuadran del todo y relaciones comerciales que podrían no sobrevivir a un escrutinio cercano. Kyle se acercó a la mesa de centro y cogió la botella de vino abierta, su vino, en el apartamento de Derek, compartido con la esposa de Kyle. Pero aquí está lo más interesante que descubrí, Derek. No tienes ni idea de cómo manejar a gente verdaderamente peligrosa. Toda tu vida ha consistido en manipulación y encanto, tratando con gente que lucha con abogados y presión social. Nunca te has encontrado con alguien que resuelve los problemas con métodos que tu mundo no reconoce. Kyle sirvió el vino en una copa y tomó un sorbo, sus ojos nunca apartándose del rostro de Derek. Este vino fue un regalo de mi suegro cuando nació Tommy. Lo estaba guardando para una ocasión especial. Gracias por ayudarme a darme cuenta de que esta noche califica. Derek encontró su voz, aunque temblaba ligeramente. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas de nuestras vidas por completo. Quiero que encuentres un nuevo trabajo en una nueva ciudad y que nunca más contactes a Mónica. Quiero que entiendas que si alguna vez haces algo que afecte la seguridad o el bienestar de mi hijo, las consecuencias serán permanentes. ¿Y si me niego? Kyle terminó el vino y dejó la copa con deliberado cuidado. Entonces descubrirás que algunos problemas no pueden resolverse con abogados o informes policiales. Aprenderás que hay personas en este mundo que entienden que ciertas acciones requieren respuestas que existen fuera de los límites de la sociedad civilizada. Kyle se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Derek, voy a darte un consejo que podría salvarte la vida. Estás acostumbrado a tratar con gente que juega según las reglas, que tiene reputaciones que proteger y carreras que considerar. Yo no soy una de esas personas. Soy alguien que se siente cómodo con profundidades que te matarían, que ha tomado decisiones en situaciones de vida o muerte que te paralizarían de miedo. Kyle abrió la puerta, luego se volvió una última vez. Tienes 48 horas para tomar la decisión correcta. Te sugiero que las uses sabiamente. Al salir del edificio, Kyle sintió la familiar satisfacción de un problema evaluado, analizado y abordado con las medidas adecuadas. Derek Bass ya no era una amenaza. Todo el comportamiento del hombre había confirmado que carecía de la columna vertebral para desafiar a alguien que operaba fuera de su cómodo mundo de política corporativa y manipulación social. Ahora era el momento de encargarse de Mónica. Capítulo 5. Punto de fractura. Mónica estaba esperando en la entrada cuando Kyle regresó a casa, su rostro una máscara de furia y miedo. Obviamente había hablado con Derek, y la conversación no había ido bien para ninguno de los dos. ¿Qué le hiciste?, exigió mientras Kyle salía de su camioneta. Tuve una conversación con el hombre que ha estado tomando decisiones sobre el bienestar de mi familia. Nada más. Derek me llamó llorando, Kyle. Lorando. Dijo que lo amenazaste de muerte. Kyle se detuvo en la puerta principal, con la llave en la mano. ¿Lo hice? No suena como algo que yo diría. Prefiero ser más preciso en mis comunicaciones. Mónica le agarró del brazo, sus uñas clavándose en su piel. Esto no es una broma. No puedes aterrorizar a la gente solo porque estás enfadado. Kyle miró su mano en su brazo, luego de nuevo a su cara. El contacto que una vez lo había consolado ahora se sentía como una violación. Mónica, necesito que entiendas algo. No estoy enfadado. La ira es una emoción, y las emociones te vuelven descuidado. Lo que estoy es comprometido a proteger a mi hijo de personas que han demostrado que no se puede confiar en su seguridad. ¿Nuestro hijo? No. Tommy es mi hijo. Renunciaste a tu derecho cuando elegiste a tu amante por encima del bienestar de tu hijo. Mónica soltó su brazo, retrocediendo como si la hubieran abofeteado. Cometí un error, Kyle. Una noche en la que mi juicio estaba nublado. Tu juicio no estaba nublado, Mónica. Tus prioridades finalmente eran visibles. Kyle entró en la casa, y Mónica lo siguió, su desesperación creciendo. Kyle, por favor. Podemos arreglar esto. Terminaré con Derek. Podemos ir a terapia, lo que necesites. Kyle se giró para mirarla en su sala de estar, la habitación donde habían planeado su futuro, donde Tommy había dado sus primeros pasos, donde Kyle una vez había creído que estaba construyendo algo permanente y bueno. Mónica, déjame preguntarte algo. Cuando Derek sugirió dejar a Tommy solo esa noche, ¿qué dijiste? El silencio de Mónica fue respuesta suficiente. ¿Te opusiste? ¿Insististe en encontrar un cuidado infantil adecuado? ¿Dudaste siquiera? No fue así. Fue exactamente así. Priorizaste tu aventura sobre la seguridad de tu hijo, y la única razón por la que Tommy no resultó gravemente herido fue pura suerte. Eso no es un error, Mónica.
Es un fallo fundamental de carácter. Mónica se hundió en el sofá donde una vez habían visto películas juntos, donde se había quedado dormida contra su hombro durante la infancia de Tommy. ¿Y ahora qué? Destruyes mi vida porque me enamoré de otra persona. Kyle consideró la pregunta con el mismo enfoque metódico que aplicaba a todo lo demás. No estoy destruyendo tu vida, Mónica. Estoy protegiendo la vida de mi hijo. Hay una diferencia. Why, Derek? ¿Qué hay de lo que le hiciste? Derek tomó la misma decisión que tú. Priorizó sus deseos sobre la seguridad de un niño. Ahora ha aprendido que las elecciones tienen consecuencias. La desesperación de Mónica se transformó en algo más feo. Te crees tan justo, ¿verdad? El padre perfecto, el marido devoto. Pero nunca estabas aquí, Kyle. Elegiste esa plataforma por encima de tu familia todos los días. Kyle sintió que algo frío se instalaba en su pecho. Elegí mantener a mi familia. Elegí trabajar en un trabajo peligroso para que pudieras quedarte en casa con Tommy cuando nació, para que pudieras seguir tu carrera sin presión financiera, para que pudiéramos construir la vida que dijiste que querías. Nunca pedí esa vida. No, pero la tomaste. Tomaste la casa, la seguridad, el estilo de vida cómodo. Simplemente no querías la responsabilidad que venía con ello. Mónica se levantó, su compostura finalmente rompiéndose por completo. No dejaré que me quites a Tommy. Lucharé contigo en los tribunales. Les contaré sobre tus amenazas, tu violencia. Kyle se acercó más, y Mónica se detuvo a mitad de la frase. Mónica, necesitas escuchar con mucha atención. Tengo documentación de tu abandono de Tommy. Tengo el teléfono desechable con mensajes de texto que prueban tu aventura. Tengo el testimonio de los servicios de protección infantil sobre cómo encontraron a nuestro hijo deambulando solo por las calles mientras tú estabas con Derek. La voz de Kyle se mantuvo firme, pero algo en sus ojos hizo que Mónica retrocediera hacia la pared. Más importante aún, tengo 8 años de documentación que demuestra mi compromiso con esta familia, mi apoyo financiero, mi historial de seguridad, mi reputación en la comunidad. ¿Qué tienes tú? El rostro de Mónica se arrugó, pero Kyle continuó con una precisión implacable. Tienes un patrón de comportamiento irresponsable, que culmina en el abandono de un niño. Tienes una aventura con un hombre cuya situación financiera se desmoronará bajo el escrutinio legal. No tienes ingresos independientes, ni vivienda estable, ni una explicación creíble de por qué nuestro hijo fue encontrado solo en medio de la noche. Kyle, por favor. No estoy tratando de hacerte daño, Mónica. Estoy tratando de proteger a Tommy de personas que han demostrado que no pueden priorizar su bienestar por encima de sus propios deseos. Kyle se acercó a la ventana, mirando el vecindario donde una vez habían planeado criar a su familia. Esto es lo que va a pasar. Tendrás derechos de visita supervisada hasta que Tommy cumpla 18 años. La manutención de los hijos será determinada por el tribunal en función de tu capacidad de ingresos real, no del estilo de vida que Derek estaba financiando. Te mudarás para este fin de semana. Why is mini ego? Kyle se volvió hacia ella, y Mónica vio algo en su expresión que le hizo entender por qué hombres del doble de su tamaño se sometían a su autoridad en la plataforma petrolífera. Entonces me aseguraré de que cada aspecto de tu relación con Derek se haga público. Sus irregularidades financieras, tu abandono de Tommy, la cronología completa de tu aventura. La carrera de Derek no sobrevivirá a ese tipo de escrutinio, y tampoco lo hará ninguna reclamación que puedas tener para ser una madre apta. Mónica se deslizó contra la pared, derrotada. Una vez te quise. Lo sé. Yo también te quise. Pero el amor sin responsabilidad es solo egoísmo con un nombre más bonito. Kyle caminó hacia la puerta principal y la mantuvo abierta. Tienes hasta el viernes para recoger tus pertenencias. Después de eso, toda comunicación pasa por Ben Crawford. Mónica caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Tommy preguntará por mí. Sí, lo hará. Y le diré la verdad, que a veces la gente toma decisiones que hieren a las personas que los aman, y que las acciones tienen consecuencias. Adiós, Kyle, dijo Mónica. Adiós, Mónica. Después de que ella se fue, Kyle cerró la puerta con llave y fue a ver a Tommy, que todavía estaba en casa de los Henderson pero volvería a casa mañana. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino limpia, como un lugar de trabajo después de que todos los riesgos de seguridad han sido identificados y eliminados. El teléfono de Kyle vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Brennan, soy Derek. Mónica me contó su conversación de esta noche. Quiero que sepa que voy a aceptar un puesto en una empresa en Seattle. Nos habremos ido para el final de la semana. Kyle sonrió sombríamente y borró el mensaje. Derek había aprendido la lección.
Algunas personas respondían a la razón. Otras requerían una demostración de consecuencias. La clave era adaptar el enfoque al individuo. Su teléfono sonó. Era Mac Henderson, llamando para saber cómo estaba. ¿Cómo fue todo? Problema resuelto. Tommy y yo estaremos bien. Bien. Linda tiene la cena lista si quieres venir a buscar a tu chico. Kyle miró alrededor de la casa que ahora era verdaderamente suya y de Tommy. Mañana, comenzaría el proceso de reconstruir su vida sin las personas que habían amenazado sus cimientos. Dile a Linda que estaremos allí en 20 minutos. Y Mac, gracias. Eso es lo que hace la familia, Kyle. La familia de verdad. Capítulo 6. Descenso controlado. 3 semanas después, la vida de Kyle se había asentado en un ritmo que se sentía sostenible por primera vez en meses. Tommy se había adaptado a la ausencia de Mónica con la resiliencia de la infancia, especialmente después de que Kyle le explicara que a veces los adultos tomaban decisiones equivocadas que significaban que no podían vivir juntos, pero que eso no cambiaba cuánto lo quería papá. La audiencia de custodia había sido una formalidad. El abogado de Mónica le había aconsejado no impugnar la petición de Kyle después de revisar las pruebas, y la repentina partida de Derek a Seattle había eliminado su principal apoyo emocional. Ella había aceptado visitas supervisadas cada 2 fines de semana, una victoria hueca que ni ella ni Kyle pretendían que fuera satisfactoria. Kyle estaba en casa durante un permiso de 2 semanas cuando llegó la primera sorpresa, una visita del detective Ray Foster del Departamento de Policía de Houston. Foster era un hombre compacto de unos 40 años con los ojos cansados de alguien que había visto suficientes situaciones domésticas salir mal como para reconocer patrones. «Señor Brennan, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Derek Bass». Kyle invitó al detective a entrar, notando la forma en que Foster observaba todo. Las fotos familiares, los juguetes de Tommy, la calidad ordenada pero vivida de un hogar donde a alguien realmente le importaba el entorno que estaban creando para un niño. «¿Puedo preguntar de qué se trata esto?» El señor Bass presentó una queja alegando que usted lo amenazó con violencia física durante una visita a su apartamento hace 3 semanas. Kyle consideró esta información con el mismo enfoque metódico que aplicaba a todos los problemas. Visit el apartamento de Derek. Tuvimos una conversación sobre su relación con mi esposa y cómo estaba afectando a mi hijo. Según el señor Bass, usted lo agredió físicamente y lo amenazó de muerte si no se iba de la ciudad. Eso es interesante. ¿Mencionó Derek que estaba bebiendo vino que había robado de mi casa? Vino que mi esposa llevó a su apartamento mientras se suponía que debía estar cuidando de nuestro hijo de 5 años. Foster tomó una nota. El señor Bass también afirma que usted ha estado investigando sus finanzas personales y haciendo amenazas sobre la exposición de información confidencial. Kyle sonrió levemente. Detective, tengo curiosidad. ¿Qué le contó Derek sobre las circunstancias que llevaron a nuestra conversación? Dijo que hubo una disputa matrimonial. Mencionó que mi hijo fue encontrado deambulando por el centro medianoche porque Derek y mi esposa lo dejaron solo para seguir con su aventura. El bolígrafo de Foster dejó de moverse. ¿Cómo dice? Kyle recuperó el archivo que había preparado para la audiencia de custodia, informes policiales, documentación de los servicios de protección infantil, registros hospitalarios que probaban la ausencia de la señora Patterson y los mensajes de texto del teléfono desechable de Mónica. Mi hijo fue abandonado por su madre y su amante para que pudieran pasar la noche juntos. Cuando volví a casa antes de mi rotación en la plataforma para manejar la emergencia, sentí que era apropiado discutir la situación con el hombre que había ayudado a convencer a mi esposa de que descuidara la seguridad de nuestro hijo. Foster revisó los documentos, su expresión cada vez más seria. Este informe dice que su hijo fue encontrado solo a medianoche en un garaje del centro. Es correcto. Derek y mi esposa pensaron que estaba atrapado en la plataforma y no descubrirían sus acciones durante 3 semanas. Se equivocaron. En su conversación con el señor Bass, el detective miró a Kyle directamente a los ojos. Le expliqué a Derek que sus decisiones habían puesto en peligro a mi hijo y que tal comportamiento debía detenerse de inmediato. También sugerí que podría ser más feliz persiguiendo su carrera en una ciudad diferente, dadas las complicaciones que su presencia estaba creando para todos los involucrados. Lo amenazó con violencia. Le expliqué que los hombres que ponen en peligro a los niños a veces enfrentan consecuencias que existen fuera del marco social normal. Derek pareció entender el concepto. Foster cerró su cuaderno y estudió a Kyle durante un largo momento. Señor Brennan, tengo que preguntar. ¿Dañó físicamente a Derek Bass o lo amenazó explícitamente de muerte? No, detective. Tuve una conversación franca con un hombre sobre las consecuencias de sus elecciones.
Si Derek interpretó eso como una amenaza, quizás sea porque reconoció la gravedad de lo que había hecho. Foster se levantó, recogiendo sus materiales. Señor Brennan, he visto muchas situaciones domésticas torcerse, pero también he visto lo que sucede cuando las personas que deberían proteger a los niños eligen no hacerlo. Derek Bass me pareció un hombre que estaba más molesto por enfrentar las consecuencias que por cuáles eran esas consecuencias. Kyle acompañó al detective a la puerta. ¿Habrá cargos? No de mi departamento. La queja de Derek no se alinea con la evidencia de lo que realmente sucedió aquí. Un hombre tiene derecho a expresar sus preocupaciones a alguien que puso en peligro a su hijo, especialmente cuando esas preocupaciones se expresan sin violencia. Después de que Foster se fue, Kyle sintió la familiar satisfacción de un problema manejado con la precisión adecuada. Derek había intentado usar el sistema legal para continuar su patrón de evitar consecuencias, pero la verdad había resultado ser más convincente que su manipulación. Esa noche, Tommy estaba construyendo con sus bloques cuando miró a Kyle con la expresión seria que significaba que estaba procesando algo complicado. «Papá, ¿por qué se fue mamá?» Kyle dejó su libro y se sentó en el suelo junto a su hijo. A veces los adultos toman decisiones que hieren a otras personas, amigo. Mamá eligió pasar tiempo con otra persona en lugar de cuidarte, y eso no está bien. Va a volver. Visitará a veces, pero ya no vivirá aquí. Solo seremos tú y yo. Tommy consideró esto con la lógica de un niño de 5 años. Tomará mejores decisiones ahora. Kyle miró a su hijo, esta pequeña persona que merecía protección, honestidad y la seguridad de saber que al menos uno de sus padres nunca priorizaría nada por encima de su bienestar. No lo sé, Tommy, pero te prometo que papá siempre tomará decisiones que te mantengan a salvo. Tommy asintió con la aceptación que los niños otorgan a las explicaciones que se sienten verdaderas, incluso cuando son dolorosas. ¿Podemos terminarlo, Tori? Absolutamente. Mientras construían juntos, Kyle reflexionó sobre el último mes. Mónica y Derek habían intentado construir su relación sobre una base de egoísmo y engaño, y esa base se había desmoronado en el momento en que enfrentó una presión real. Pero Kyle y Tommy estaban construyendo algo diferente, una vida basada en la honestidad, la responsabilidad y la comprensión de que algunas cosas valían la pena proteger a cualquier costo. La torre que construyeron esa noche era robusta y recta, construida con paciencia y precisión, como todo lo demás que Kyle pretendía construir para el futuro de su hijo. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 2 meses después de la partida de Derek, Kyle recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. La persona que llamaba era la agente especial Sarah Chun de la División de Delitos Financieros del FBI, y sus primeras palabras captaron inmediatamente la atención de Kyle. «Señor Brennan, necesitamos hablar sobre Derek Bass y la relación de su esposa con él». Se encontraron en una cafetería del centro, y Kyle eligió una mesa en la esquina desde donde podía observar toda la sala. Un hábito de años de trabajo en entornos donde la conciencia situacional era supervivencia. La agente Chun era más joven de lo que Kyle esperaba, con la aguda inteligencia de alguien que había construido una carrera viendo patrones que otros pasaban por alto. «Señor Brennan, hemos estado investigando a Derek Bass por fraude financiero, lavado de dinero y robo de identidad. La relación de su esposa con él se ha vuelto relevante para nuestro caso». Kyle sintió que las piezas encajaban con precisión mecánica. «¿Cómo es eso?» Mónica le proporcionó a Derek acceso a información financiera sobre su familia, cuentas bancarias, carteras de inversión, pólizas de seguro. Información que Derek utilizó para establecer identidades falsas y cuentas de crédito fraudulentas. La cafetería de repente se sintió demasiado cálida. «Expliquís». La agente Chun abrió una gruesa carpeta, revelando extractos bancarios, solicitudes de crédito y fotografías de documentos que Kyle reconoció como sus registros financieros personales. El patrón de Derek es sofisticado. Cultiva relaciones con mujeres que tienen acceso a la información financiera de sus maridos, particularmente hombres que trabajan en empleos bien remunerados y con muchos viajes, trabajadores petroleros, marinos mercantes, pilotos de larga distancia. Hombres que están ausentes por periodos prolongados y que podrían no notar irregularidades de inmediato. Kyle estudió los documentos, viendo su propia firma falsificada en solicitudes de préstamo, su número de seguro social utilizado para abrir cuentas que nunca había visto. Mónica proporcionó todo esto. Sin saberlo, creemos que Derek la convenció para que fotografiara documentos con fines de seguro durante su matrimonio, afirmando que quería ayudarla a organizar su planificación financiera. Ella pensó que estaba siendo útil.
Kyle sintió una furia fría acumulándose que no tenía nada que ver con la emoción y todo que ver con la rabia metódica de alguien que descubre una violación sistemática de todo lo que había construido. ¿Cuánto es el daño? La exposición total es de aproximadamente $200,000 en 17 cuentas fraudulentas. Derek era sofisticado. Hacía pagos el tiempo suficiente para establecer un historial de crédito, y luego desaparecía antes de que las cuentas entraran en mora. La agente Chun sacó más documentos. Pero aquí es donde se pone interesante. Derek cometió un error. Cuando huyó a Seattle, intentó establecer el mismo patrón con una nueva víctima, pero ya estábamos rastreando sus métodos. Cuando lo arrestamos, inmediatamente se ofreció a proporcionar información sobre sus víctimas anteriores a cambio de una sentencia reducida. ¿Y Mónica? Cómplice involuntaria como mucho. Derek es el depredador aquí, no su esposa. Pero necesitamos su cooperación para construir el caso. Kyle se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. Mónica no solo había sido infiel, había sido sistemáticamente manipulada por un criminal profesional que había usado sus emociones para obtener acceso a la seguridad financiera cuidadosamente construida de Kyle. ¿Qué tipo de cooperación? Testimonios sobre la cronología de su relación, documentación de cualquier irregularidad financiera que haya notado. El agente Chun hizo una pausa. Entendemos que tuvo una conversación conflictiva con Derek antes de que se fuera de la ciudad. Necesitamos saber exactamente qué se dijo. Kyle sonrió sombríamente. Le dije a Derek que los hombres que ponían en peligro a los niños enfrentaban consecuencias fuera de los marcos sociales normales. Sugerí que podría preferir buscar oportunidades en otro lugar. Lo amenazó con violencia. Le expliqué la realidad. Derek eligió interpretar eso como una amenaza. La agente Chun tomó notas. Derek afirma que usted lo agredió físicamente y lo amenazó de muerte, pero su historia no coincide con la evidencia ni con su comportamiento posterior. ¿Qué quiere decir? Si alguien realmente amenaza tu vida, llamas a la policía de inmediato. Derek esperó 3 semanas, y luego presentó una queja solo después de que lo arrestamos en Seattle. Eso sugiere que sus acusaciones tienen más que ver con crear una palanca que con denunciar crímenes genuinos. Kyle sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. Derek no solo había sido un depredador apuntando a Mónica, había sido un criminal profesional que había usado su matrimonio como tapadera para un fraude financiero sistemático. El abandono de Tommy había sido incidental para el verdadero propósito de Derek: usar la vulnerabilidad emocional de Mónica para obtener acceso a la información financiera de Kyle. Señor Brennan, hay algo más. El patrón de Derek sugiere que ha hecho esto antes, varias veces en varias ciudades. Creemos que es responsable de al menos 12 casos similares en los últimos 5 años. Kyle pensó en los otros hombres como él, individuos trabajadores que confiaban en sus esposas con información financiera, solo para descubrir que esa confianza había sido armada contra ellos por un manipulador profesional. ¿Qué necesita de mí? Cooperación total con nuestra investigación, documentación de todas las irregularidades financieras, testimonios sobre el comportamiento de Derek y sus interacciones con él. Kyle consideró la solicitud. Cooperar significaría revisitar el peor periodo de su vida, revivir la traición de Mónica y el peligro al que Tommy había estado expuesto. Pero también significaría asegurar que Derek enfrentara las consecuencias por un patrón de comportamiento criminal que se extendía mucho más allá de lo que le había hecho la familia de Kyle. Agente Chun, tengo una condición. ¿Cuál es? Quiero hablar con las otras víctimas. Las otras familias a las que Derek apuntó. Eso es inusual. Estos hombres merecen saber que el patrón de Derek era profesional, no personal. Merecen entender que sus esposas también fueron víctimas, manipuladas por alguien que hace esto para ganarse la vida. La agente Chun estudió a Kyle durante un largo momento. ¿Quiere ayudarlos? Quiero que entiendan lo que realmente le pasó a sus familias, de la misma manera que usted me ha ayudado a entender lo que realmente le pasó a la mía. Señor Brennan, la mayoría de estas familias no sobrevivieron intactas. El daño financiero combinado con la traición marital destruye a la gente. Kyle pensó en Tommy, en la vida que estaban construyendo juntos, en la importancia de entender la diferencia entre la traición genuina y la manipulación profesional. Razón de más para que merezcan la verdad. La agente Chun cerró su carpeta. Organizaremos reuniones con las víctimas que consientan en participar. Pero señor Brennan, debe saber que testificar contra Derek requerirá revisitar todo lo que sucedió. ¿Está preparado para eso? Kyle pensó en la forma sistemática en que Derek había atacado a su familia,
El cálculo profesional detrás de lo que Kyle había interpretado como simple adulterio y abandono infantil. Agente Chun, Derek cometió un error fundamental en su evaluación sobre mí. ¿Cuál fue? Asumió que yo era como sus otras víctimas, alguien que sería destruido por su manipulación y demasiado roto para contraatacar eficazmente. Kyle se levantó, su decisión tomada. Se equivocó. No estoy roto, y definitivamente voy a contraatacar. Capítulo 8. Presión en la superficie. La reunión con las otras víctimas de Derek tuvo lugar en una sala de conferencias de un edificio federal. 11 hombres cuyas historias formaban un patrón de depredación profesional que era a la vez sistemático y devastador. Kyle reconoció la mirada en sus ojos, el agotamiento hueco de personas que no solo habían perdido dinero, sino también la fe en su propio juicio. La agente Chun facilitó las presentaciones, explicando cómo había funcionado la operación de Derek. Cada víctima encajaba en el mismo perfil. Hombres trabajadores en empleos bien remunerados y con muchos viajes que confiaban en sus esposas con acceso financiero. Derek había apuntado a las esposas con precisión quirúrgica, identificando mujeres que se sentían aisladas por los horarios de trabajo de sus maridos y vulnerables a la atención de un hombre encantador y sofisticado. Michael Torres, un capitán de la Marina Mercante, habló primero. María pensó que estaba ayudando a organizar nuestras finanzas. Derek la convenció de que yo estaba ocultando activos, que necesitaba documentar todo para protegerse en caso de que algo me sucediera. Jim Patterson, un piloto de larga distancia, asintió sombríamente. La misma historia. Rebecca pensó que Derek era un asesor financiero que la ayudaba a entender nuestras inversiones. Le dio acceso a todo. Una por una, surgieron las historias, cada una variación del mismo tema. Derek cultivaba relaciones con esposas aisladas, las convencía de que sus maridos eran financieramente irresponsables o potencialmente infieles, y luego se posicionaba como apoyo emocional y asesor financiero. Las mujeres proporcionaban acceso a cuentas, documentos e información personal, creyendo que estaban protegiendo a sus familias. Kyle escuchó cada historia, reconociendo elementos de su propia experiencia pero entendiendo ahora que la traición de Mónica había sido parte de una operación más grande y calculada. ¿Cuántos matrimonios sobrevivieron?, preguntó Kyle. El silencio fue respuesta suficiente. De las 12 familias a las que Derek había apuntado, solo 3 matrimonios permanecían intactos, y esos pendían de un hilo. Derek era bueno encontrando puntos de presión, explicó la agente Chun. No solo robaba dinero, destruía la confianza. Incluso cuando las esposas se daban cuenta de que habían sido manipuladas, los maridos a menudo no podían separar la traición de la manipulación. Kyle pensó en Mónica, en los cambios graduales en su comportamiento que había atribuido a una simple infidelidad. Ahora entendía que ella había sido sistemáticamente preparada por un profesional que entendía exactamente cómo explotar sus vulnerabilidades. La diferencia en su caso, señor Brennan, continuó la agente Chun, es que Derek cometió un error crucial. Puso en peligro a su hijo. Los otros hombres miraron a Kyle con algo parecido a la envidia. Sus historias eran puramente financieras y emocionales. La de Kyle había incluido una amenaza clara a la seguridad de Tommy que le había dado una justificación moral para su respuesta. El patrón de Derek es desaparecer antes de que las consecuencias lo alcancen, explicó la agente Chun. Pero su confrontación lo obligó a tomar medidas desesperadas que llevaron a su arresto. Sin su intervención, podría haber desaparecido por completo. Michael Torres se inclinó hacia adelante. ¿Qué le dijo exactamente? Kyle consideró la pregunta con cuidado. Estos hombres merecían honestidad sobre métodos que podrían no haber considerado. Le expliqué que los hombres que ponían en peligro a los niños enfrentaban consecuencias fuera de los marcos sociales normales. Sugerí que podría preferir buscar oportunidades en otro lugar. Y se fue en 48 horas, Jim Patterson se rió amargamente. Yo contraté abogados, presenté denuncias policiales, pasé por los canales adecuados. Rebecca y yo todavía estamos en terapia, y el daño financiero tardará años en repararse. Usted tuvo una conversación, y el problema desapareció. Kyle no sintió ninguna satisfacción en la comparación. La situación fue diferente por Tommy. Cuando alguien amenaza la seguridad de un niño, las reglas cambian. Quizás las reglas deberían cambiar más a menudo, murmuró Torres. La agente Chun intervino antes de que la conversación pudiera derivar hacia la justicia por mano propia. Lo importante ahora es asegurar que Derek enfrente las consecuencias apropiadas a través del sistema legal. El enfoque del señor Brennan funcionó en su situación específica, pero no es un modelo para la aplicación general. La reunión continuó durante 2 horas,
con cada víctima proporcionando un testimonio que contribuiría al caso federal contra Derek. Al concluir la sesión, Kyle se dio cuenta de que su experiencia con Derek había sido tanto única como típica. Única en su resolución, típica en su patrón. Después de que las otras víctimas se fueron, la agente Chun acompañó a Kyle al ascensor. Señor Brennan, tengo que preguntar. ¿Se arrepiente de cómo manejó la situación con Derek? Kyle consideró la pregunta. ¿Me arrepiento de proteger a mi hijo de alguien que puso en peligro su seguridad? No. Me arrepiento de que fuera necesaria una amenaza para que Derek enfrentara las consecuencias de sus acciones. Sí. Las otras víctimas no tienen su resolución. Todavía viven con el daño que Derek causó. Todavía viven con la incertidumbre sobre lo que realmente les sucedió. Una vez que Derek sea condenado, tendrán un cierre. Eso es algo. ¿Es suficiente? Kyle entró en el ascensor. Luego se volvió hacia la agente Chun. Agente Chun, esos hombres perdieron más que dinero. Perdieron su capacidad de confiar en su propio juicio, su fe en sus matrimonios, su confianza en su capacidad para proteger a sus familias. Derek no solo cometió fraude financiero, cometió terrorismo emocional. Y cree que debería enfrentar consecuencias más allá de lo que el sistema federal proporcionará. La expresión de Kyle se mantuvo neutral. Creo que Derek debería enfrentar consecuencias proporcionales al daño que ha causado. Si eso sucede a través de un tribunal federal o a través de otros medios, depende del universo decidirlo. Las puertas del ascensor se cerraron antes de que la agente Chun pudiera responder, dejando a Kyle solo con el conocimiento de que el juicio de Derek aún estaba a meses de distancia y que la justicia diferida a menudo era justicia denegada. Pero Kyle era un hombre paciente, hábil para trabajar en entornos hostiles donde el tiempo y la precisión importaban más que la velocidad. Derek enfrentaría las consecuencias por lo que había hecho. La única pregunta era si esas consecuencias vendrían del sistema judicial federal o de los métodos más directos del universo para saldar cuentas. De cualquier manera, Kyle estaría preparado. Capítulo 9. El ascenso de las aguas profundas. El juicio federal de Derek Bass comenzó en una fresca mañana de octubre, 6 meses después de su arresto en Seattle. Kyle se sentó en la galería de la sala del tribunal, observando al hombre que casi había destruido a su familia enfrentar la presentación metódica de pruebas que determinarían su destino. Derek parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el mono naranja y el peso de enfrentar consecuencias de las que no podía salir con encanto o manipulación. El caso de la fiscalía era abrumador. 17 víctimas, $200,000 en cargos fraudulentos y un patrón de comportamiento que se remontaba a 5 años. El abogado defensor de Derek intentó presentarlo como un hombre que había tomado malas decisiones durante una crisis emocional, pero la evidencia pintaba un cuadro diferente. Un depredador profesional que había apuntado sistemáticamente a familias vulnerables. Kyle testificó al tercer día, su voz firme mientras describía la infiltración de Derek en su matrimonio y el abandono de Tommy que había precipitado su confrontación. El abogado defensor intentó pintar a Kyle como un hombre violento que había intimidado a su cliente, pero el relato tranquilo de los hechos por parte de Kyle hizo que las acusaciones de Derek sonaran como las desviaciones desesperadas que eran. Señor Brennan, presionó el abogado defensor. No es cierto que amenazó con matar a mi cliente si no se iba de la ciudad. Kyle miró al abogado directamente a los ojos. Le expliqué al señor Bass que los hombres que ponían en peligro a los niños a veces enfrentaban consecuencias fuera de los marcos sociales normales. Si él interpretó eso como una amenaza de muerte, quizás entendió la gravedad de lo que había hecho. Eso me suena a una amenaza. Eso le suena a una advertencia. Hay una diferencia. El juez intervino antes de que el intercambio pudiera escalar, pero el punto de Kyle había quedado claro. Derek había puesto en peligro a un niño y enfrentado las consecuencias de esa elección. Las expresiones del jurado sugerían que entendían la distinción. Mónica testificó al día siguiente, luciendo frágil y cansada mientras describía cómo Derek había ganado sistemáticamente su confianza y acceso a la información financiera de Kyle. Su testimonio fue devastador para el caso de Derek, pintándolo no como un amante atrapado en una aventura, sino como un depredador calculador que había usado sus emociones como herramientas para el robo. ¿Amaba a Derek Bass?, preguntó el fiscal. La voz de Mónica era apenas audible. Pensé que sí, pero ahora me doy cuenta de que estaba enamorada de alguien que nunca existió. Derek creó una persona diseñada para manipularme. Se arrepiente de su relación con él. Mónica miró directamente a Kyle por primera vez desde que entró en la sala del tribunal. Me arrepiento de cada decisión que puso a mi hijo en riesgo. Me arrepiento de haber traicionado la confianza de mi esposo.
Me arrepiento de haber sido lo suficientemente ingenua como para ser utilizada por alguien como Derek. Kyle no sintió ninguna satisfacción en el evidente dolor de Mónica. Ella también había sido una víctima, manipulada por alguien que entendía exactamente cómo explotar sus vulnerabilidades. Pero ser una víctima no excusaba la elección de abandonar a Tommy, y la expresión de Kyle se mantuvo neutral mientras ella dejaba el estrado de los testigos. El juicio concluyó después de 2 semanas con la condena de Derek por todos los cargos. El juez lo sentenció a 8 años en una prisión federal y ordenó la restitución a todas las víctimas, dinero que la mayoría de ellos nunca verían, ya que Derek había gastado sus fondos robados manteniendo su estilo de vida fraudulento. Fuera del juzgado, Mónica se acercó a Kyle mientras esperaba su transporte. «Kyle, ¿podemos hablar?» Caminaron hasta un parque cercano, donde una vez habían llevado a Tommy a jugar en tiempos más felices. Mónica parecía mayor de sus 31 años, desgastada por meses de procedimientos legales y el colapso de todo lo que había creído entender sobre su vida. «Sé que no merezco el perdón», comenzó, «pero necesito que entiendas que nunca quise que nada de esto sucediera». Kyle estudió su rostro, viendo un remordimiento genuino pero también la debilidad fundamental que la había hecho vulnerable a la manipulación de Derek. «Mónica, entiendo que fuiste manipulada, pero aún así tomaste decisiones. Elegiste confiar en Derek por encima de mí. Elegiste dejar a Tommy solo para seguir con tu aventura. Ser manipulada no excusa esas decisiones. Lo sé. He estado en terapia, tratando de entender cómo dejé que esto sucediera». «¿Cómo va eso?» La risa de Mónica fue amarga. «Mi terapeuta dice que tengo problemas con el abandono y la búsqueda de validación que me hicieron vulnerable a alguien como Derek. Aparentemente, mi infancia me preparó perfectamente para ser victimizada por un manipulador profesional». Kyle sintió una chispa de simpatía por la mujer que una vez había amado. Eso explica la vulnerabilidad, pero no las decisiones. «No, no lo hace». Mónica se sentó en un banco del parque, mirando el patio de recreo donde Tommy había jugado una vez. «Kyle, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, porque no pudiste perdonarme, porque tuviste que proteger a Tommy de mí. ¿De verdad? Me viste claramente antes de que yo me viera a mí misma claramente. Reconociste que yo era alguien que priorizaría mis propias necesidades emocionales sobre la seguridad de mi hijo, y actuaste para evitar que eso volviera a suceder». Kyle se unió a ella en el banco, manteniendo una distancia cuidadosa. «Mónica, no quería destruir nuestro matrimonio. Quería proteger a nuestro hijo de personas que habían demostrado que no se podía confiar en su bienestar. Lo sé, y tenías razón». Mónica se secó los ojos con un pañuelo. «He estado viendo a Tommy cada 2 fines de semana durante 6 meses, ¿y sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? Está mejor solo contigo. Es más seguro de sí mismo, más seguro, más confiado. Lo dañé al priorizar a Derek sobre su seguridad, y tú has pasado meses reparando ese daño». Kyle pensó en el progreso de Tommy en los últimos meses. Su hijo había prosperado en el entorno estable que Kyle había creado, seguro en el conocimiento de que su padre nunca priorizaría nada por encima de su bienestar. «Tommy todavía te quiere, Mónica. Lo sé, pero el amor no es suficiente, ¿verdad? El amor sin fiabilidad es solo otra forma de herir a la gente». Se sentaron en silencio durante varios minutos, observando a otras familias jugar en el parque que una vez habían disfrutado juntos. «Kyle, tengo que pedirte un favor». «¿Qué?» «Me mudé a Phoenix. Mi hermana me ofreció un trabajo en su compañía de bienes raíces, una oportunidad para empezar de nuevo en un lugar que no tenga recuerdos de Derek y el desastre que hice». Kyle no sintió ni sorpresa ni tristeza por esta noticia. «¿Y qué hay de Tommy?» «Todavía lo veré durante las vacaciones y las vacaciones de verano, si te parece bien. Pero creo que necesita consistencia más de lo que necesita una madre que todavía está tratando de averiguar cómo ser digna de confianza». Kyle respetó la honestidad de su autoevaluación. «¿Estás segura?» «Estoy segura de que Tommy merece un padre que ponga sus necesidades primero, siempre. Tú has demostrado que eres ese padre. Yo todavía estoy aprendiendo a serlo». Mónica se levantó, colgándose el bolso que una vez había contenido el teléfono desechable que Derek le había dado. «Kyle, le dirás a Tommy que lo quiero pero que necesito irme por un tiempo para convertirme en el tipo de persona que merece ser su madre». Kyle también se levantó, viendo a la mujer con la que se había casado y reconociendo que finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de sus elecciones, aunque fuera demasiado tarde para salvar a su familia. «Le diré que lo quieres lo suficiente como para asegurarte de que esté a salvo, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles». Mónica asintió,
las lágrimas fluyendo libremente ahora. Gracias. Por protegerlo, por ver claramente cuando yo no podía, por ser el padre que se merece. Se alejó sin mirar atrás, y Kyle la vio desaparecer entre la multitud de personas que vivían vidas que no habían sido destrozadas por depredadores profesionales y fracasos personales. Esa noche, Kyle se sentó con Tommy mientras construían otra elaborada torre, esta incorporando elementos de arquitectura real que Kyle le había estado enseñando a su hijo. Tommy trabajó con la precisión metódica que le recordaba a sí mismo, planificando cuidadosamente cada nivel antes de comprometerse a colocarlo. Papá, mamá vendrá a verme este fin de semana. Kyle había estado temiendo esta conversación, pero Tommy merecía honestidad. Mamá se muda a Phoenix para vivir con la tía Sara. Ya no visitará todos los fines de semana, pero todavía te verá durante las vacaciones. Tommy consideró esta información con la lógica de un niño de 5 años. Se muda por las malas decisiones. En parte, pero también porque quiere aprender a tomar mejores decisiones. Y a veces la gente necesita espacio para resolver las cosas. Tomará mejores decisiones en Phoenix. Kyle miró a su hijo, esta pequeña persona que había sobrevivido al abandono, la disolución familiar y la exposición a complicaciones de adultos con una notable resiliencia. Espero que sí, amigo. Pero incluso si no lo hace, tú y yo vamos a seguir tomando buenas decisiones juntos. Tommy asintió con la aceptación que los niños otorgan a las explicaciones que se sienten verdaderas, incluso cuando son complicadas. Podemos hacer la torre más alta. Absolutamente. Mientras construían juntos, Kyle reflexionó sobre el último año. Derek estaba en una prisión federal, enfrentando 8 años de consecuencias por su depredación profesional. Mónica se mudaba para reconstruir su vida sin el recordatorio constante de sus fracasos. Y Kyle y Tommy estaban construyendo algo nuevo y fuerte desde los cimientos que habían sobrevivido cuando todo lo demás se desmoronó. La torre que construyeron esa noche fue la más alta hasta el momento, estable y recta y construida para durar, como todo lo demás que Kyle pretendía construir para el futuro de su hijo. En las aguas profundas de la perforación petrolífera, Kyle había aprendido que la presión o te aplastaba o te enseñaba a ser más fuerte. La presión que Derek había traído a su familia había revelado debilidades que necesitaban ser abordadas y fortalezas que podían construirse. Ahora, en la calma que siguió a la tormenta, Kyle y Tommy estaban construyendo su futuro con el tipo de precisión metódica que podía resistir cualquier presión que las aguas profundas de la vida pudieran traer. Y Kyle estaba finalmente, verdaderamente en paz. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal.